Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Plauto. Incuestionablemente, Plauto es uno de los grandes autores teatrales de todos los tiempos. Destacó como un gran comediógrafo, autor de comedias, en la Edad Antigua, en la época de la República Romana. Y pues Tito Macio Plauto, que Plauto era su apellido, y también su seudónimo, nació en el año 250 a.C. en Sarsina y murió en el año 184 antes de nuestra era en Roma. Podemos decir que era un extraordinario dramaturgo. Al leer sus obras nos reímos actualmente todavía por sus equívocos, situaciones confusas, situaciones cómicas que él crea, los sosias, por ejemplo, y introduce distintas formas de causar hilaridad en el público, por ejemplo, diríamos siguiendo pues unos planteamientos que podemos considerar muy ingeniosos. De esta manera, los equívocos que aparecen de forma continua en sus obras producen risa y sabe tratar muy bien todas las situaciones cómicas. A partir de ahora comentaré pues algunas frases que se atribuyen a Plauto, que son de Plauto realmente. La primera que quiero comentar es la siguiente: si te has sometido a tus pasiones, en vez de dejarte someter si has sometido a tus pasiones en vez de dejar someterte por ellas, tienes ciertamente de qué alegrarte. En efecto, podemos decir que hay que controlar las pasiones del ánimo de uno mismo y no dejarse, diríamos, mandar por las propias pasiones o subordinarse a las mismas pasiones, porque de esa manera serás un pelele de las pasiones. Y en cambio, si sabes controlar tus pasiones, por lo menos hasta un cierto nivel o punto, pues eso es prueba de que aplicas pues una filosofía correcta a tu propia existencia. Indudablemente, también Plauto era un gran conocedor de la pobreza en su tiempo y como autor de comedias pues conocía muy bien las circunstancias humanas, las situaciones por las que pasaban los romanos de su tiempo, de su época, y por eso dice la siguiente frase, Plauto: la pobreza, en cualquier circunstancia, hace miserables a los hombres, pero muy especialmente a aquellos que no aprendieron arte u oficio alguno. En efecto, porque los que aprenden oficios o artes determinados pueden ganarse su sustento, ganarse su vida, precisamente practicando o ejerciendo ese trabajo que aprendieron. Pero eso es algo que ya lo observaba el propio Plauto en su tiempo y es algo que es aplicable también a la época actual. De ahí, por ejemplo, el auge de la formación profesional para poder conseguir pues, un trabajo adecuado. Realmente también él reconocía que la sabiduría, la inteligencia es algo crucial, es algo fundamental en cualquier aspecto de la vida, en cualquier situación vital. Por eso dice Plauto que el sabio es artífice de su propia fortuna, porque a través del esfuerzo, del trabajo, de la persistencia, de la perseverancia, de la tenacidad y, diríamos, de la fuerza de voluntad, las personas pueden, diríamos, prosperar, pueden mejorar, etcétera. Y él pues lo sabía perfectamente. Por otra parte, también Plauto hay que reconocer que en la época en que vivió había mucho machismo y eso se refleja en una de sus frases que dice: por bien que hable la mujer, le está mejor el callar. En esta frase Plauto está equivocado porque si las mujeres están bien formadas, y aunque no lo estén, tienen el mismo derecho a hablar que los hombres. En ese sentido, pues la falta de conocimiento se puede observar tanto en algunos hombres como en algunas mujeres, y eso forma parte de la realidad humana. Por tanto, en esta frase pues aparece una vena machista de Plauto que era algo habitual pues en su tiempo, como ya dije. Por otra parte, también como gran observador de la Roma de su tiempo y de la República en la que él vivió, pues llega a decir lo siguiente: vivir junto a un vecino malo es ciertamente un mal, en efecto, porque las compañías tóxicas, las malas compañías, siempre son algo negativo para cualquier persona, y eso también sucedía en la antigüedad romana, en los siglos en que vivió el propio Plauto, ya que, como sabemos, Plauto vivió a caballo pues entre el siglo III y el siglo II a.C. De hecho, falleció en el año 184 antes de nuestra era. Por otra parte, también él reconoce aspectos positivos en la vida de su tiempo, por ejemplo, cuando dice que la vergüenza es decorosa en los jóvenes,
y diríamos está estimulando ese sentimiento, esa emoción, para que diríamos haya unas mejores relaciones entre los adolescentes, entre los jóvenes y en general entre todas las personas. Y él también le gustaba mucho observar las costumbres de los seres humanos, tanto hombres como mujeres. Por eso en una de sus frases dice Plauto lo siguiente: vi el aspecto de la ciudad, pero de las costumbres de los hombres advertí muy poca cosa, y eso era algo que le interesaba especialmente, porque lo podía utilizar no solamente para su propio conocimiento, sino para sus obras teatrales. Por otra parte, pues realmente podemos decir que hay otras muchas frases que él pues escribió y que también son dignas de comentario. Por ejemplo, la siguiente, en la que dice Plauto: yo amo la verdad, quiero y deseo que todos me la digan. Y en ese sentido, pues realmente diríamos que está siguiendo planteamientos filosóficos generales, como por ejemplo los de Platón, vamos a suponer, con esa idea fundamental que está presente en la filosofía platónica, que es la verdad, el bien y la belleza. Y en ese sentido, tanto la verdad como el bien y la belleza son algo importantísimo para Plauto, y por lo tanto es algo que le gusta conocer y saber, algo que sea cierto, algo que sea bello, algo que sea bueno. En relación con la cuestión de los sentidos, por ejemplo, hay una frase ingeniosa de Plauto en la que dice: vale más un testigo de vista que 10 de oídas, porque el sentido de la visión suele ser más certero, más preciso en general que el de el oído, porque a veces se oyen las cosas y mucha gente luego no oye bien o no oye lo que realmente pensó que había oído, y con el paso del tiempo eso que ha quedado en la memoria grabado pues a veces se distorsiona, cambia, se modifica. En cambio, lo que se ha visto generalmente permanece de una forma más firme, grabada en el cerebro, en la mente, y por lo tanto parece que es más fiable el sentido de la vista que el del oído, o por lo menos también así lo considera Plauto. También Plauto apela a la autorresponsabilidad de las personas, y por eso dice en esta frase: el que no piensa en sus deberes sino cuando se los recuerdan no es digno de estimación. Todo el mundo tiene que saber cuáles son sus derechos y sus obligaciones o deberes, y si hay que estar continuamente recordando esos deberes, pues no es una buena señal. No es algo con lo que haya que felicitar a la persona por diríamos, no recordar o no pensar en sus deberes. Y eso parece algo perfectamente plausible, tal como lo comenta el propio Plauto. Y también Plauto da un extraordinario valor a la amistad, y por eso dice: donde están los amigos, ahí está la riqueza, en el sentido de que los amigos proporcionan pues afecto, proporcionan conocimientos, proporcionan buenas sensaciones, y también pues sirven para conversar, etcétera. En ese sentido, diríamos, lo que nos procuran los amigos son grandes bienes para la vida, bienes, podemos decir, espirituales, afectivos, generalmente, y eso pues es algo que está siempre muy bien valorado por el propio Plauto, y además tiene toda la razón, por supuesto. También llega a decir pues Plauto que hay ocasiones en que es más ventajoso experimentar un quebranto que un lucro, porque las situaciones de la vida son muy cambiantes, y entonces hay que estar preparado para situaciones difíciles y no solamente para situaciones ventajosas, y en ese sentido pues se puede entender perfectamente lo que él quiere decir. También pues Plauto insiste en el disfrute de la vida y diríamos en el deseo de profundizar en la propia existencia de la mejor manera posible, ya que dice: lo que es tuyo, poséelo como tuyo. Por lo tanto, es una reafirmación de la firmeza, de la energía en el propio desarrollo de la vida personal, podríamos decir. También pues hay otras muchas frases que dice Plauto, por ejemplo, la que dice: con paciencia se gana el cielo. Efectivamente, la paciencia es una virtud extraordinaria, lo que no significa que pues haya que luchar menos,
para conseguir lo que cada persona pretende en la vida, pero sí que diríamos que es una virtud fundamental para conseguir cosas en la existencia. Eso es algo indudable. También hay frases en las que aparece pues una especie de instinto social o de actitud, diríamos, de respeto hacia los demás o hacia las costumbres sociales, porque llega a decir Plauto que el que acusa a otro de mala conducta debería mirarse a sí mismo. Parece pues una máxima de tipo cristiano, aunque el cristianismo surgiría pues aproximadamente 200 y pico años después de la muerte de Plauto. En realidad es un poco parecido al mensaje evangélico de ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. Sería algo similar en cierto sentido. Por otra parte, él conocía muy bien la naturaleza humana y por eso dice que lobo es el hombre para el hombre y no hombre cuando desconoce quién es el otro. En ese sentido, pues está insistiendo en la maldad existente en los seres humanos, en algunos especialmente, en otros pues no tanto, pero eso persiste en la conducta humana y es lo que provoca tantas guerras, tantos conflictos, tanta violencia, tanta agresividad, tantos robos, tantos crímenes, etc. Y por supuesto eso él observaba muy bien también en la Roma de su tiempo, porque durante el periodo republicano, que duró varios siglos, ya en Roma pues había pues muchos delitos, había muchos conflictos de todo tipo. Eso siguió sucediendo también en la época imperial, más o menos 200 años después de la muerte del propio Plauto, y era una constante, diríamos, tanto en la República Romana como en el Imperio Romano. Por otra parte, pues él pues está en contra de cualquier tipo de conducta negativa, como las calumnias, las injurias, las ofensas, y por eso hay una frase en la que Plauto señala este tipo de cuestiones como algo realmente terrible, realmente pues impropio de los seres humanos, cuando dice Plauto: los que propalan la calumnia y los que la escuchan, todos ellos, si valiera mi opinión, debían ser colgados, los propaladores por la lengua y los oyentes por las orejas. Parece pues realmente excesiva la condena o la pena que impone Plauto si fuera él capaz de hacer valer su opinión, pero realmente el sentido de la frase está muy claro, que es algo muy negativo decir calumnias, decir injurias y también pues extender esas calumnias a través del habla o de los escritos, etcétera. Por lo tanto, la buena conducta es lo mejor para todos. Independientemente, por supuesto, que las personas tengan sus preferencias o tengan personas que les caen mejor que otras, eso es algo entendible, pero eso nunca debe permitir que se lancen calumnias de ningún tipo contra nadie. Por otra parte, también Plauto insiste en algunas otras cuestiones, por ejemplo, cuando dice que mal hombre es aquel que sabe recibir un beneficio y no sabe devolverlo. La ingratitud es una actitud pues realmente negativa para Plauto, indudablemente, y es algo que para él es muy frecuente en la sociedad de su tiempo, en la sociedad romana en la que él vivió. También pues insiste Plauto en el valor de la prudencia. Por eso dice que buscando las cosas inciertas perdemos las ciertas. En efecto, tenemos que asegurarnos de que lo que buscamos pues merece la pena buscarlo, que nuestros esfuerzos serán recompensados, por lo menos hasta cierto punto, y sobre todo partir de actitudes cautelosas, prudentes, analizando bien todos los aspectos, o la mayor parte de los mismos, para asegurarnos de que vamos a tomar buenas decisiones. Y la verdad es que eso Plauto pues lo consideraba como algo muy adecuado, porque él estaba observando constantemente en la sociedad en la que vivía que mucha gente se extraviaba buscando cosas inciertas y luego perdía lo realmente valioso que tenía en su existencia. También, como gran conocedor de la psicología de las personas, que era Plauto, a través de la observación y de su propio pensamiento, pues también esto se expresa en una de sus frases en la que dice: sería una estulticia
encomendar una gran hazaña a un hombre tímido, pues todas las cosas tienen la talla de quien las hace. En ese sentido, la valentía, la fuerza de ánimo, el coraje, la energía, generalmente no son algo propio de los hombres tímidos, aunque puede haber excepciones, como todo. Pero esto pues indica pues la significación de realmente desarrollar el ánimo de la mejor manera posible. Por otra parte, también considera Plauto que la riqueza es algo importante en la vida, pero sobre todo, como dice él, será rico si puedo guardar mi buen nombre, porque el buen nombre, la reputación, etcétera, pueden ayudar a ser rico o pueden por lo menos mantener, diríamos, una situación vital próspera o adecuada al menos, o eso es lo que él piensa al menos. También tiene una frase en la que Plauto critica los efectos negativos del vino. Por ejemplo, dice: el mayor mal del vino es que empieza por agarrarse a los pies y es un luchador habilidoso. Tiene toda la razón Plauto, y como era un gran observador, pues veía continuamente los efectos de las borracheras, que eran muy frecuentes durante su vida, y al igual que en otras partes de la Tierra, y al igual que en todas las épocas. Por lo tanto, era algo que él observaba en las costumbres humanas. Y luego, por último, quiero comentar pues una última frase que he seleccionado de Plauto, en la que dice: nadie puede gozar de una dicha perpetua. Efectivamente, porque aunque pueda haber muchísimos momentos felices en la vida de cualquier persona, siempre habrá algunos que no lo serán. Y eso es algo inevitable de todo punto. Por lo tanto, esta frase no puede ser más cierta. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que el que lo desee puede, diríamos que compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.